las formas en que podemos controlar eso, nosotros controlamos la apertura y cierre de nuestros transistores por medio de señales. En la clase anterior veíamos M1 y M2, por ejemplo, en el de medio puente, entonces ahí veíamos las señales que recibía el transistor y por medio de eso cambiaba de un estado a otro. Estaban 0 o estaban 1. Entonces ahora vamos a aplicar algunos tipos de control, pero a este convertidor de puente completo yo les voy a mostrar una simulación al finalizar la parte teórica y voy a proporcionarles esa simulación para que ustedes puedan también ver todos los detalles que quieran ver del mismo. Entonces, cuando vamos a realizar los controles, lo que nosotros hacemos es modular. Tenemos que tener una señal de referencia y una señal portadora. Y vamos a tener en cuenta ciertos parámetros. Esto sería el índice de modulación de frecuencia, en el cual tenemos la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la referencia. En este caso, nos habla de una señal de referencia y otra portadora. Sin embargo, también podemos tener dos señales de referencia y una portadora. Eso vamos a ver también el día de hoy. Entonces, a este método, nosotros vamos a estar llamándole PWM y vamos a ver qué tipo o cuál sería la clasificación que podemos encontrar de esto. Otro parámetro que vamos a estar teniendo en cuenta es el índice de modulación de amplitud. Aquí hablamos de índice de modulación de frecuencia, porque es el cociente entre la frecuencia de la portadora y la referencia. Sin embargo, aquí es el cociente entre los valores de amplitud máximo o pico de la referencia y de la portadora. Entonces, lo que nosotros hacemos por medio de esta modulación es darle señales a nuestros transistores de apertura y de cierre para poder lograr controlar la tensión a la salida, y nosotros hacemos esto por medio del ciclo de trabajo. Entonces, esto es un concepto que estábamos utilizando ya en el otro convertidor que vimos en las clases anteriores. En este caso les denomina de una forma diferente, dice T sobre el periodo, pero llega a ser lo mismo. Teníamos la onda cuadrada y que aquí llamábamos T, y el periodo sería desde este punto hasta este punto. Y el cociente entre ambos, entonces sería nuestro ciclo de trabajo. Aquí nos indica en forma porcentual eso. Este tipo de modulación es utilizado para controlar la tensión a la salida por medio de los inversores. Pues nosotros con los inversores, como están conformados por un conjunto de transistores, lo que hacemos es, un juego con estos transistores que están funcionando como interruptores, y por medio de eso hacemos que a la salida tengamos lo que estamos requiriendo, ya sea un valor de tensión o de frecuencia también. Cuando nosotros hablamos de la señal de referencia y la portadora, ambas tienen una frecuencia diferente. La portadora suele tener una alta frecuencia, mientras que la de referencia, en nuestro caso, sería 50 Hz, porque es la frecuencia de nuestra referencia la que tenemos a la salida. Y nosotros, cuando manejamos una tensión alterna, aquí en nuestro país utilizamos 50 Hz. Entonces, la señal a la salida va a tener la frecuencia de nuestra señal de referencia. Y la portadora tiene que tener un valor de frecuencia elevado. En alguna parte les había acotado eso, pero les repito eso porque es algo muy importante al momento de escoger la frecuencia. Tenemos que escoger para la referencia la frecuencia que nosotros estamos deseando tener a la salida de nuestro convertidor. Entonces, una modulación por ancho de pulso puede ser o bipolar o también unipolar. Vamos a empezar desde lo más simple para ir comprendiendo mejor esto. Entonces, en este caso tenemos las dos señales, la portadora y la de referencia. La que vemos de color rojo,
que sería esta triangular, en este caso, correspondería a la portadora. Y la de color amarillo sería la referencia. Tenemos una senoidal. Entonces lo que nosotros hacemos es ir comparando estas dos señales para poder obtener un estado de 0 o 1. Entonces cumplimos con una cierta lógica. Lo que hacemos es comparar ambas señales. Entonces vamos a fijarnos en estas líneas de puntos que están trazadas. Vamos a ampliar esto. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la triangular aquí es mayor a la senoidal. La amplitud de la triangular tiene un valor más grande que la que está teniendo en ese mismo instante la senoidal. Entonces, en ese caso, tenemos 0. Luego aquí tenemos que la senoidal tiene una amplitud mayor a la triangular. Aquí estaría en realidad en este rango, ¿verdad? Durante todo este rango, la triangular tiene un valor inferior a lo que sería la amplitud de nuestra senoidal, entonces ahí tenemos a la salida un 1. Entonces esto se va repitiendo. Si vamos analizando cada tramo, vamos a poder ver eso. Por ejemplo, aquí, solamente un rango muy pequeño, nuestra senoidal es mayor a la triangular. Aquí está la triangular abajo y la senoidal arriba, entonces por eso es que tenemos durante ese lapso nada más un estado bueno, en este caso estamos comparando dos señales, tenemos una continua y la triangular. Entonces aquí, si nos fijamos un poco, podemos ver que cuando la triangular es mayor, nos dice que tenemos 1. Y cuando la triangular es menor, nos da un estado 0. Entonces eso, al observar la gráfica, nosotros podemos determinar cuál es la lógica que se está aplicando a esto. En este caso sería un poco diferente aquí. Aquí cuando la senoidal es mayor a la triangular, es que tenemos un estado 1. Sin embargo, aquí cuando la triangular es mayor a nuestra función continua, tenemos 1. Entonces, de repente, dentro de la evaluación podríamos encontrar una comparación así entre dos señales y ver los estados y podemos identificar cuál es la lógica. Entonces, en este caso, cuando la triangular es mayor a nuestra continua, tenemos una salida alta o 1. Y cuando hablamos de 0 es una salida baja. Entonces aquí, en este caso, tenemos la misma lógica que en la gráfica anterior, si bien nuestra continua tiene una amplitud mucho menor a la triangular, aquí no tanto, sigue teniendo la misma lógica de cuando la triangular es mayor a nuestra continua, tenemos un estado 1. Y cuando se da lo opuesto, que sería que nuestra continua es mayor a nuestra triangular, tenemos 0. Entonces ahí podemos ver, ven aquí cómo tenemos en un menor tiempo un estado 0, mientras aquí en mayor tiempo, un mayor porcentaje del tiempo tenemos un estado 1. Entonces es así como nosotros logramos hacer nuestro control. Nosotros por medio de estas comparaciones es que podemos darle la indicación a los transistores de que estén en un estado 1 o en un estado 0. Entonces nosotros vamos realizando este tipo de condiciones y vamos utilizando las señales que nos convengan. Pero también existen ya las señales que son más habituales, ¿verdad? Las que están estandarizadas, que serían las que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos aquí, nos dice modulación por ancho de pulso, SPWM. Entonces en este caso, lo que se realiza es la comparación entre una senoidal y una triangular. Aquí, por ejemplo, teníamos una continua y una triangular. Pero cuando nosotros hablamos del SPWM, estamos hablando específicamente de la senoidal y de la triangular. Entonces nosotros podemos realizar una modulación por ancho de pulso con una señal no senoidal y la triangular, por ejemplo. Pero al momento de hablar de SPWM, estamos hablando indiscutiblemente de senoidal y triangular. Entonces, para tener en cuenta eso. Y tenemos dos tipos.
tenemos la bipolar y tenemos la unipolar. Entonces, cuando hablamos de SPWM, está la bipolar y la unipolar. La bipolar se realiza teniendo en cuenta una moduladora y una referencia. Entonces, es el mismo caso que estuvimos analizando aquí, donde tenemos la triangular y la senoidal, y cuando la senoidal es mayor a la triangular, entonces tenemos un estado 1. Y cuando la triangular es mayor a nuestro senoidal, tenemos 0. Entonces aquí estamos viendo estas dos gráficas, serían las señales que reciben nuestros transistores. Vamos a ver un poco el esquema. Esta sería la simulación. Aquí tenemos nuestro convertidor de puente completo o en puente H. Se le conoce en puente H por la forma en que tiene. Como que parece una H, entonces por eso es en puente H también. Se le denomina de esa manera. Entonces aquí tenemos el transistor, este también es el transistor. Y en este caso tenemos aquí nuestra triangular que está siendo comparada con la senoidal. Realizamos esta comparación por medio de nuestro comparador que está aquí. Entonces nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a nuestra triangular, entonces nos da una salida 1. Y a eso vamos a llamarlo switch 1. No sé si se ve o se ve muy pequeñito la etiqueta que le puse. Entonces tenemos ahí el switch 1. Este switch 1 vamos a conectar en nuestro transistor de aquí y también en este transistor. Entonces nos quedarían dos transistores libres. Esos dos transistores libres van a recibir la señal negada de esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar nuevamente nuestra gráfica. Esta es la señal que acabamos de analizar primero. Entonces la negada sería como lo opuesto, esto sería nuestra negada. Si aquí tenemos un estado 0, en él vamos a tener un estado 1. Entonces aquí tenemos estado 1 y aquí tenemos 0. Entonces va repitiendo ese ciclo. Entonces por eso es que realizamos solo una comparación, que sería nuestra triangular con nuestra senoidal. Estas dos señales llevamos a nuestro comparador y de ahí quitamos nuestro switch 1. Pero como necesitamos negar esta señal, entonces utilizo aquí un NOT que se encarga de hacer esta inversión que vimos aquí. Y esa señal va a los otros dos transistores que quedaron libres, que sería el transistor de aquí y de aquí. Entonces por eso es que primero analizamos la comparación y graficamos esto, y la otra señal sería la negada de la misma. Ven que aquí tenemos nuestra senoidal, es mayor a nuestra triangular. Entonces cuando la senoidal es mayor, tenemos un estado 1. Aquí se realizó la línea de trazos. Entonces desde esta línea hasta esta línea podemos observar que la senoidal es mayor a nuestra triangular. Por eso ahí tenemos un estado 1. Luego aquí, entre estos dos trazos de línea, tenemos que la triangular es mayor a nuestra senoidal, entonces tenemos un estado 0. Entonces se va realizando esta comparación a lo largo del tiempo, y esto sería, en esta simulación, sería el switch 1 que tenemos aquí. Y esta otra señal sería el switch 1 negado, que yo lo denominé como switch 2. Entonces tenemos la salida del switch 1 se niega y lleva por nombre switch 2. Entonces estas señales de activación van a lo que sería nuestro gate de nuestro transistor y permiten que los mismos estén en estado activo o no. Entonces aquí tenemos switch 1 y switch 1, el switch 2 y el 2. Estos dos son negados del 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a analizar otra gráfica, ya que esto que estamos viendo aquí sería las activaciones nada más. Todavía no estamos viendo las tensiones en sí. Entonces, para tener bien en cuenta, así como en el caso de la clase anterior, llamamos M1, M2 y aparte era la tensión, ahora ocurre lo mismo. Estas son señales de activación, no se refieren todavía a lo que sería nuestra tensión.
Entonces vamos a mirar aquí. En este caso, sí empezamos a hablar de tensiones. Nosotros tenemos aquí nuestra tensión de salida, es aquí donde va nuestra carga. Si comparamos un poco con esto, aquí está nuestra carga, solamente que en este esquema de simulación el conductor se tomó de aquí y de aquí para conectar aquí la carga, pero tiene que ser entre el punto A y el punto B. Solo que para poder colocar todos los equipos de medición, se prolongó un poquito estos conductores para insertar aquí nuestra carga. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de BA y del punto DB, estamos hablando de potenciales. Nosotros tenemos dos potenciales, uno en A y otro en B. Pero cuando colocamos nuestra carga sufre la tensión VAB. Entonces, ¿qué quiere decir VAB? Que es la diferencia entre ambos potenciales. Porque cuando hablamos de señales, en este caso es 1 o es 0, porque son las señales de activación que va recibiendo nuestro transistor. Ah, ya, ya. Y cuando... Conducción, y en la conducción en ese G3, ¿qué sería, profe? Sí, este G3 sería para mi simulación el switch 2. Entonces, si miramos aquí un poquito, tenemos la triangular. Esta triangular, esto de aquí es para poder ver la señal nada más. Aquí lo importante es ver, tenemos esta triangular, viene y entra en nuestro comparador, y también nuestra senoidal viene y entra en nuestro comparador. La primera entrada es la senoidal y la segunda entrada es la triangular. Entonces, si empleamos en ese orden, este bloque identifica como que su primera entrada es mayor a la segunda, él va a dar 1 aquí a la salida. Entonces, quiere decir que cuando la triangular, perdón, la senoidal que está en la entrada 1 es mayor a la triangular, tenemos 1, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando la senoidal es mayor a la triangular, tenemos 1. Entonces, esto sería otra forma de decir, podemos decirlo por medio de esta gráfica, o esto sería con el bloque de MATLAB. O también aquí teníamos como un comparador, ¿verdad? Pero no estamos viendo dentro qué es lo que ocurre. Entonces aquí se ve que nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a la triangular, entonces tenemos 1. Y ese estado va a este switch 1 que está vinculado aquí. Podríamos haber conectado directo, pero vamos a tener como muchos cables, ¿verdad? Entonces por eso colocamos estas etiquetitas, este bloquecito, que es el go to o from to, es el que se utiliza para eso. Yo les voy a dar la simulación, entonces ahora también vamos a analizar cuando veamos toda la parte teórica. Entonces lo que hace es esto, es lo mismo que esto, y cuando aquí tiene 1, entonces al transistor le llega 1, entonces él ahí activa. Y el switch 1, que es el nombre que le coloqué a la salida de esta comparación, aquí, va conectado a este transistor y también a este transistor. Y cuando vemos aquí nuestra gráfica, que sería VG3, lo que estamos viendo es el legado de VG1. ¿Por qué el legado? Porque aquí tenemos 0, entonces él toma un valor alto, que sería 1. Cuando aquí tenemos 1, entonces él toma 0. Cuando aquí tenemos 0, él toma 1. Entonces va haciendo todo lo opuesto. Entonces eso se representa por medio de este NOT que coloqué aquí. Entonces quiere decir que va a negar todo lo que dice el switch 1. Si él dice 1, él va a decir 0. Si él dice 0, él va a decir 1. Y a eso yo le llamé switch 2 y debe ir conectado a este transistor y a este transistor, porque así es la topología. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí en la gráfica. Ah, En entonces, VG3. una cosita ahí, profe. Sí, Quería consultar. Entonces, no es que los dos están, uno va por uno y el otro va por otro, así de verdad. No es que los dos van al mismo tiempo conduciendo. El switch 2 y el switch 1, ¿verdad? No es que, o sea, uno está conduciendo en un tiempo y el otro está apagado. sí. O los dos pueden estar conduciendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y en este caso no, porque aquí tenemos justamente la lógica y como uno es el negado del otro, entonces no vamos a tener ese momento en que
el switch 1 o VG1 valga 1 y también VG3 o switch 2 en mi simulación valga al mismo tiempo 1. Porque este es el negado de esto. Entonces, no puede darse el caso en que ambos estén en 1. Ahí el ancho de ese cuadradito, por ejemplo, que sería el ancho del periodo, vamos a decir, dentro del periodo, un tiempo en que está conduciendo, es debido solamente a la comparación de esa gráfica que está ahí arriba, Sí ¿verdad? mismo. Se debe solamente a Ah, esa comparación. Entonces nosotros por medio de estas comparaciones que realizamos es que logramos controlar eso. Entonces ahora vamos a analizar otra gráfica, ya que esto que estamos viendo aquí sería las activaciones nada más. Todavía no estamos viendo en las tensiones en sí. Entonces, para tener bien en cuenta, así como en el caso de la clase anterior, llamamos M1, M2 y aparte era la tensión, ahora ocurre lo mismo. Estas son señales de activación, no se refieren todavía a lo que sería. Aquí nuestra tensión de salida es aquí donde va nuestra carga. Si comparamos un poco con esto, aquí está nuestra carga, solamente que en este esquema de simulación el conductor se tomó de aquí y de aquí para conectar aquí la carga, pero tiene que ser entre el punto A y el punto B. Solo que para poder colocar todos los equipos de medición, se prolongó un poquito estos conductores para insertar aquí nuestra carga. Entonces, tenemos que cuando hablamos de BA y del punto DB, estamos hablando de potenciales. Nosotros tenemos dos potenciales, uno en A y otro en B. Pero cuando colocamos nuestra carga sufre la tensión VAB. Porque cuando hablamos de señales, en este caso es 1 o es 0, porque son las señales de activación que va recibiendo nuestro transistor. ya, ya. Y cuando, ¿Y en la conducción en ese G3 qué sería, profe? sí, este G3 sería para mi simulación el switch 2. Entonces, si miramos aquí un poquito, tenemos la triangular. Esta triangular, esto de aquí es para poder ver la señal nada más. Aquí lo importante es ver, tenemos esta triangular, viene y entra en nuestro comparador, y también nuestra senoidal viene y entra en nuestro comparador. La primera entrada es la senoidal y la segunda entrada es la triangular. Entonces, si empleamos en ese orden, este bloque identifica como que su primera entrada es mayor a la segunda, él va a dar 1 aquí a la salida. Entonces, quiere decir que cuando la senoidal, que está en la entrada 1, es mayor a la triangular, tenemos 1, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando la senoidal es mayor a la triangular, tenemos 1. Entonces, esto sería otra forma de decir, podemos decirlo por medio de esta gráfica, o esto sería con el bloque de MATLAB. O también aquí teníamos como un comparador, ¿verdad? Pero no estamos viendo dentro qué es lo que ocurre. Entonces aquí se ve que nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a la triangular, entonces tenemos 1. Y ese estado va a este switch 1 que está vinculado aquí. Podríamos haber conectado directo, pero vamos a tener como muchos cables, ¿verdad? Entonces por eso colocamos estas etiquetitas, este bloquecito, que es el go to o from to, es el que se utiliza para eso. Yo les voy a dar la simulación, entonces ahora también vamos a analizar cuando veamos toda la parte teórica. Entonces lo que hace es esto, es lo mismo que esto, y cuando aquí tiene 1, entonces al transistor le llega 1, entonces él ahí activa. Y el switch 1, que es el nombre que le coloqué a la salida de esta comparación, aquí, va conectado a este transistor y también a este transistor. Y cuando vemos aquí nuestra gráfica, que sería VG3, lo que estamos viendo es el legado de VG1. ¿Por qué el legado? Porque aquí tenemos 0, entonces él toma un valor alto, que sería 1. Cuando aquí tenemos 1, entonces él toma 0. Cuando aquí tenemos 0, él toma 1. Entonces va haciendo todo lo opuesto
Entonces eso se representa por medio de este NOT que coloqué aquí. Entonces quiere decir que va a negar todo lo que dice el switch 1. Si él dice 1, él va a decir 0. Porque aquí tenemos justamente la lógica y como uno es el negado del otro, entonces no vamos a tener ese momento en que el switch 1 o VG1 valga 1 y también VG3 o switch 2 en mi simulación valga al mismo tiempo 1. Porque este es el negado de esto. Entonces no puede darse el caso en que ambos estén en 1. Ahí el ancho de ese cuadradito, por ejemplo, que sería el ancho del periodo, vamos a decir, dentro del periodo, un tiempo en que está conduciendo, es debido solamente a la comparación de esa gráfica que está ahí arriba, Sí ¿verdad? mismo. Se debe solamente a esa comparación. Entonces nosotros por medio de estas comparaciones que realizamos es que logramos controlar eso. Entonces nosotros en realidad lo que estamos controlando es el ancho de esto. Así como vimos en esta gráfica, esto no es un SPWM, pero está para poder comprender mejor. Aquí podemos ver que como nuestra continua tiene una amplitud no tan cercana, pero más cercana al valor máximo de nuestra triangular en comparación a esta. Entonces, al hacer ese pequeño cambio, nosotros cambiamos la modulación. Ven cómo aquí tenemos un tiempo más pequeño en 1 que aquí. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir logrando por medio de este tipo de control. Existen muchos otros métodos, como acá sería 0 y acá es 1. Acá es 1 y aquí es 0. Entonces no va a haber ningún punto en que switch 1 y switch 2 estén en 1, porque switch 2 es el opuesto al switch 1, porque es un negado. Ahora vamos a ver el unipolar. Entonces esto que estábamos viendo aquí es el bipolar y ahora vamos a ver el unipolar. En el caso del unipolar, lo que ocurre es que realizamos una comparación, pero con dos senoidales. Es decir, en este caso tenemos dos senoidales y una triangular. Entonces realizamos la misma comparación, pero en forma, podríamos decir, independiente. Vamos a mirar un poco la simulación. Entonces aquí tenemos nuestra triangular que vamos a comparar con nuestra senoidal. Aquí estaría nuestro comparador. Sería igual, el primer pin va con la senoidal y el segundo con la triangular. Entonces, cuando la senoidal es mayor a la triangular, aquí da 1. Sin embargo, para la segunda comparación, esta senoidal está desfasado 180 de esta otra senoidal, que es lo que vemos aquí. Tenemos aquí una senoidal y aquí tenemos otra. Y esta segunda senoidal está desfasado 180 de esta primera senoidal. Entonces, primeramente lo que hacemos es tapar esta senoidal, comparamos esta senoidal con la triangular, que es lo que obtenemos de aquí. Entonces, esta senoidal con esta triangular se compara y tenemos aquí los estados lógicos de 1 o 0 a la salida. Y a eso le llamamos switch 1A. Luego, o en realidad se realiza en simultáneo, pero para comprender la lógica, ignoramos esta senoidal y realizamos la comparación entre esta, que posee el desfasaje, y la triangular. Y a partir de ahí obtenemos otros estados lógicos. Entonces tenemos aquí esta segunda senoidal que está desfasado 180 grados y la comparamos con la misma triangular. Entonces aquí volvemos a obtener otros estados lógicos. Y a esto le denominamos switch 2B. Entonces este es el mismo convertidor en puente H o de puente completo. Entonces este valor de switch 1A iría a este transistor y este valor de switch 2B iría a este transistor. Pero ¿qué ocurre con estos dos transistores? Estos dos transistores van a ser activados por la negación de ambos. Es decir, tenemos switch 1A
vamos a negar eso, es decir, tener su opuesto, y a eso vamos a denominarle switch 1B y vamos a activar por medio de esa señal este transistor. Y aquí también vamos a negar, y a ese negado vamos a llamarle switch 2A, y esto va a estar activando el otro transistor restante. Entonces, la diferencia entre el unipolar y el bipolar es que para controlar el unipolar tenemos dos comparaciones que realizar, y estas dos comparaciones las negamos. Sin embargo, en el caso anterior teníamos solamente una comparación, y esa una comparación negábamos, y dos ramas o dos transistores son activos por la misma señal, y los otros dos son activados por la negación de esa señal. Sin embargo, en este caso no. En este caso tenemos dos comparaciones que realizar, donde cada comparación activa un transistor, y el negado de esas comparaciones activan los otros dos transistores. Este sería el bipolar. Quería mostrarles también algo. Nosotros cuando vimos la simulación cargábamos aquí los valores. Por ejemplo, si tenía en la senoidal, si tenía 220, tenía una frecuencia, en realidad nos pedía el pico, entonces es 220 por raíz de 2, ¿verdad? Pero quería mostrarles que también podemos utilizar en forma de variables. En este caso dice aquí A. Entonces, nuestro Simulink necesita saber qué valor tiene A. Entonces, para hacer eso, o manejarlo en forma de variables, podemos entrar aquí en Model Properties, y vamos aquí y cargamos nuestros valores. Esto de repente ahora mismo no es muy útil porque no tenemos muchas cosas en nuestra simulación, pero es bastante útil cuando tenemos, vamos a suponer que teníamos muchas más fuentes de tensión. Entonces, cambiar en forma manual uno a uno estos valores de amplitud es un poco tedioso. Entonces, en ese caso, es bastante útil asignarle una variable, y en esta opción ir realizando los cambios. Porque si utilizamos esta opción, entonces solamente aquí cambiamos. En este caso, a mí me fue útil, ya que yo simulé ambos, el de PWM bipolar y el unipolar. Entonces yo cargué aquí nada más los valores para ambos. A lo que sería mi triangular le di la misma amplitud, la misma frecuencia, y también a mi senoidal. Entonces al cambiar directamente aquí arriba ya me hace el cambio en esto y en esto también. Pero igual si quieren hacer en forma manual es correcto, solo que es más tedioso realizar el cambio. Puedo dejarles también un informe de esto para aquellos que quieran tener esto. Y la simulación les voy a dejar también disponible. Entonces, aquí está la frecuencia de mi triangular, la amplitud, tenemos aquí el valor de mi fuente de tensión continua, entonces dice VDC, 100. Y en lugar de escribir aquí dentro 100, coloco el nombre de mi variable. Bueno, esta es la senoidal, solo que le hice un zoom bastante pronunciado, por eso no se ve tanto. Voy a hacer un poco menos para que se identifique. ¿Ven? Ahí está la senoidal. Entonces, al hacerle zoom pareciera que no es senoidal, pero ahí ya pudieron corroborar que sí. Es porque mi triangular tiene una frecuencia demasiado elevada en comparación a mi senoidal. Entonces, vemos aquí. Ven que aquí la senoidal es mayor a la triangular, entonces me da un estado 1. Aquí la triangular es mayor a la senoidal, entonces tengo 0. Entonces, esto sería lo que representa mi switch 1, y esto es el negado, sería lo que representa mi switch 2.
Entonces, esto sería la lógica de cómo se va controlando el convertidor. No sé si hay algo que quieren mirar, así podemos mirar y analizar un poquito. Y para meter el valor de frecuencia, ¿cómo abro? ¿No? Sí, En la entrada de la fuente. Triangular al menos. de la triangular. Ustedes podrían borrar esto y escribir acá 10.000, por ejemplo. Pero yo escogí trabajar con las variables, entonces le puse un nombre. Le llamé de esta forma a esa variable y aquí en File, Model Properties y en Callbacks y acá, entonces está cargado eso. F3 tiene este valor. Entonces aquí le colocan el mismo nombre y el Simulink ya sabe que nos estamos refiriendo a este valor. Entonces, lo importante es que nuestra triangular tenga una frecuencia mucho mayor a la de nuestra senoidal. Esta sería la frecuencia de nuestra senoidal. ¿Ven? 2pi por frecuencia, f. Y en nuestra variable f está definido con un valor de 50. Acá. Entonces, para nosotros, como deseamos a la salida una frecuencia de 50 Hz, por eso es que escogemos 50 Hz para la senoidal. Ah, entiendo, bro. Sí, sí, sí. Entonces, de aquí nosotros podemos calcular, por ejemplo, nos decía que teníamos los parámetros de índice de modulación de frecuencia y también índice de modulación de amplitud. Nosotros tenemos el valor de la referencia y también el de la portadora. El de la referencia, el de la portadora es lo que acabamos de ver. Entonces nosotros podemos hacer esa división y a partir de ahí obtener ese valor, por ejemplo, si es que nos pide. Sería esto y esto. Y lo mismo para la amplitud. En este caso, creo que les di 1 a ambos. Este creo que de por sí viene con 1 como amplitud. No, aquí sí se cargó la amplitud. Y este es el que viene con amplitud 1. Porque acá nos está diciendo eso. Que su amplitud máxima oscila y mínima, ¿verdad? Oscila entre más menos 1. Y a esto sí le cargué la amplitud porque amplitud A. Entonces, para saber el valor de A, vienen aquí, aquí, y tiene el valor de 1 también. Entonces, con eso podemos calcular también el índice referente a la amplitud. Y este sería el otro, el unipolar, donde tenemos la triangular y nuestra primera senoidal. Entonces, esta senoidal entra en la primera entrada de nuestro comparador. Entonces, lo que está diciendo es si lo que está en nuestra primera entrada es mayor a la de la segunda, da 1. Entonces, por eso aquí va la senoidal y en el segundo pin va la triangular. Entonces, esto sale y se llama switch 1A. Y el negado de switch 1A se llama switch 1B. Y esta sería la otra comparación porque realizamos dos comparaciones. Esta sería entre esta otra senoidal, donde tenemos aquí ya un desfasaje que nos dice menos pi. Pi es 180, entonces él ya entiende eso. Porque acá nos dice que tiene que estar en radianes. Es muy importante cuando usamos los bloques fijarnos, porque algunos bloques podemos usar en radianes y otros tenemos que usar en grados. Entonces siempre es importante leer lo que nos dice aquí. Así como en el caso de la triangular. Acá nos decía que ya tiene una amplitud máxima de 1. Entonces nos permite luego cargar la amplitud. Pero siempre es importante leer un poquito. Entonces ya vimos aquí que tiene el desfasaje. Entonces compara esto con la triangular. Y a partir de ahí, de este comparador, tenemos los estados 0, 1. Y a eso le llamamos switch 2B. Y este valor negamos y tenemos este valor. ¿Ven? Esto se niega y tiene este nombre. Y eso es lo que va a nuestro convertidor.
Sí, Creo o que sea, esto, siempre sería lo contrario. Que si el otro conduce el switch, uno conduce el otro, va a sí, estar o sea, que acá tenemos dos comparaciones que son abierto. independientes. Acá tenemos una comparación y acá otra. Pero el negado de esta comparación sí siempre va a ser opuesto. O sea, el switch 1B siempre va a ser el opuesto a switch 1A. Y el switch 2A siempre va a ser opuesto al switch 2B. Pero el switch 1A y el switch 2B son... Y este es nuestro Power Wheel que siempre necesitamos cuando tenemos parte em, eléctrica, ¿verdad? No sé qué más les gustaría mirar, no sé, para debatir eso. Aquí tenemos las señales, solo que al no hacer zoom no se identifica bien. Y acá tenemos nuestra senoidal, que es a la salida. Aquí hay un medidor de tensión, entonces esto mide el punto B con tierra, esto mide el punto A con tierra. Después tenemos, esta es la continua que le damos. Esta es la salida. Acá está la etiqueta, entonces yo envío aquí para que se vea. Estas son etiquetas de go to o from to. Entonces lo que hace es, esta señal envía aquí. Y en este caso, acá le puse la etiqueta, entonces le envía aquí para que podamos observar por el osciloscopio.